Seguimos con más información. Vamos a hablar de temas claves, temas de agenda y que involucran al presidente Javier Milei. Uno de ellos tiene que ver con la presentación de su libro, la reunión de mañana donde podría haber dictamen de comisión. Y el otro tema, Marian, ahí sí te doy el pase, es el atraso cambiario. Dicen desde el gobierno nacional que este dólar no está atrasado. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Fue la última baja de tasas o va a seguir bajando la tasa de interés de plazo fijo luego de la sorprendida de la semana pasada? Nadie se esperaba que bajara tanto. ¿3 veces en un mes? El tema fue que descartaron una baja de hasta 500 puntos, pero no de 1000 puntos básicos, y eso fue por primera vez lo que hizo subir el dólar, con lo cual si vos ves lo que está la tasa de Badlar, ya está al mismo ritmo del crawling peg. ¿Tiene más margen el gobierno para seguir bajando la tasa? Una buena pregunta. Saludamos a Liliana Franco, que está en comunicación con nosotros. Lili, temas importantes para esta semana y para el presidente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Y menuda pregunta dejó al aire Mariano. ¿Tiene margen el gobierno? Bueno, va a depender, Mariano, como bien sabés, de la inflación. Y los indicadores que están viniendo para mayo son mucho más optimistas de los que el propio gabinete económico manejaba. Se está hablando de una baja, por ejemplo, en el caso de Ecogo, el estudio económico que dirige Marina del Poyeto, está hablando que alimentos, de continuar esta tendencia, quedaría en mayo en 3,5%. Algunos otros estudios económicos están hablando de incluso por debajo de 5%. De todas maneras, es clave la inflación, cómo va a evolucionar, para ver si va a continuar la baja de tasas de interés y, en función de eso, qué pasa con el crawling peg. Hoy el gobierno te dice no hay atraso de tipo de cambio, en el tipo de cambio, más allá de que Milei se va a ocupar mañana, seguramente en el IAEF, de acuerdo a la información que tengo, y probablemente, aunque en la presentación del libro no se explaye sobre este punto particular, porque abarca distintos capítulos su libro, pero sí seguro mañana en el IAEF va a hacer un discurso técnico. Él suele hacer discursos más bien técnicos, te cuento, esto pasó en el CICIP la semana pasada, pero imagínate, ante ejecutivos de finanzas, bueno, va a estar en su salsa, va a hablar mucho más, va a ser un discurso, si querés, mucho más económico, concentrado en la macro. Y ahí va a hablar de este tema, del crawling peg, y de cómo, a su juicio, el tipo de cambio no está atrasado y que, por lo tanto, sigue siendo competitivo. Acá hay mitad de una biblioteca en un sentido, mitad de la biblioteca en el otro, pero lo cierto es que la señal que da el gobierno y el equipo económico es que la devaluación, si alguien apuesta que venga en el corto plazo, que me parece que va a perder, que mejor que no apueste ni un asado, porque no creo que lo vaya a ganar. Lo que pasa es que muchos apostaban a la estabilidad en el tipo de cambio y ahora te subió un poquitito Claro. los financieros y el blue. La pregunta que se hace muchos es hasta cuándo, si van a prorrogar el dólar blend, ¿no? Prorrogarlo en el sentido que el acuerdo con el fondo te dice que vence a mitad de año el dólar blend del 80-20. ¿Qué información tenés de eso? Y por otro lado, ¿qué va a pasar con el swap con China, ¿no? Si hay chances de poder renovarlo, si no es la cuota de junio, aunque sea la de julio. Bueno, te respondo por el final, por el tema del swap, que es el que te puedo dar más información concreta. Sobre la primera pregunta respecto al fondo, no tengo mucha información, no quisiera improvisar. Respecto del swap, acá las negociaciones, cuando estuvo Santiago Bausili, el titular del Banco Central en China, acompañando a Diana Mondino, y con Pablo Quirno, el secretario de Finanzas, dentro del aspecto técnico, vale decir Banco Central chino versus Banco Central argentino, no hay mayores inconvenientes. Ahora, ¿en qué estaría, si querés, trabado? En la parte política. A China le preocupa qué pasa con las inversiones que ya tiene realizadas, por ejemplo, la represa o, distintas inversiones que tiene, sobre todo en el área energética. Y aquí todos te contestan, es un tema más político que estrictamente vinculado al swap. Si vos preguntás, el ánimo de China sería renovarlo, no
Es más, la macro hoy da más elementos para que lo renueve que quizás antes, pero el problema es político. Y acá ya los temas pasan a Cancillería más que a el área económica. Yo te diría que el problema, relativamente Cancillería, me rectifico, porque el tema de obra pública no casualmente pasó al área de Caputo, del ministro de Economía, porque es el resorte que va a permitir destrabar, por ejemplo, en el caso del swap chino, o destrabar, incluso me llevo a otro tema, ley bases, obra pública, provincias. Entonces, si bien es conocida la postura del presidente en el sentido que la obra pública debe desaparecer, vos sabés que en la práctica eso es relativo, es más un eslogan que la posibilidad de llevarlo en concreto. Pero sí, claramente este gobierno no va a fomentar mucho la obra pública y simplemente hará aquella que sea antieconómico interrumpirla o que haya compromisos que de interrumpirlos pueden ocasionar problemas judiciales que luego el Estado termina pagándolos de una manera u otra. Entonces, yo te diría que el caso del swap chino ya queda en una discusión de tipo político. De todas maneras, en el peor de los escenarios, si tuviera Argentina que hacer cargo y, digamos, honrar esta deuda, la plata está, las reservas están, obviamente sería una muy mala señal que el gobierno quiere evitar. Porque son 2.900 millones de dólares que vencen ahora dentro de un mes. Exacto. Y otros 1.900 millones en julio. Correcto, son casi unos 5.000 y pico, sí, unos 5.000. ¿No? Claro, entonces muchos, la pregunta que se hacen es, ok, la van a sacar de los exportadores entonces, de la liquidación del agro, y van a restringir importaciones. Mira, la intención oficial no es sin duda. Fíjate que el Central sigue comprando reservas. Ahora viene una buena liquidación por parte del sector agropecuario. Vinieron buenas señales. Hace 3 semanas vos te juntabas con el Banco Central y estaban un poco pesimistas respecto a la liquidación del agro. Pero por suerte, hay previsiones de que viene un poco mejor la cosecha de soja y esto lo vamos a empezar a ver en estos próximos meses, en este próximo mes. Entonces, yo te diría que la postura del Central es, vamos a ir dando dólares en la medida que podamos seguir manteniendo este ritmo de compras y fortaleciendo las reservas del Central. Ese es el norte. Y fíjate que fueron lentamente autorizando distintas, liberar divisas para distintos tipos de importaciones. La idea claramente del Central es lentamente no va a levantar el cepo, lo dice el propio presidente, lo van a hacer cuando estén dadas absolutamente las condiciones que levantar el cepo no genere consecuencias negativas. Claro. Lili, sobre la presentación del libro del presidente y nuevas denuncias, ¿no?, respecto a plagios en su libro, incluso un artículo que releva la revista Noticias. ¿Qué pensás de eso? ¿Vos lo pudiste leer? ¿Te llegó el libro? No tengo ni siquiera un borrador del libro. Pero le voy a reclamar al presidente. Te lo tendrían que haber mandado, la verdad. Claro, ¿cómo no me lo mandaron? No, la verdad que no tengo, o sea que no les puedo contestar respecto a si plagió o no plagió, porque no he leído tampoco el original. Lo que sí les puedo contar es cómo va a ser 2 presentaciones. Dijimos, ya es técnica, le va a hablar a un público que él conoce y se siente cómodo, que son economistas mayoritariamente, y al día siguiente, acto popular, Luna Park le va a hablar a la gente contándole su libro. Pero no me preguntaron qué va a pasar el sábado 25 de mayo. El sábado 25 de mayo ya sabemos que ley base no va a haber. Entonces, hoy se toma la decisión si va a ser un acto en la capital de Córdoba, pero diferente. En vez de con gobernadores, políticos, etcétera, Milei haría un acto popular hablándole a la gente. Hoy se toma la definición, pero yo te diría que hay un 80% de que el sábado vamos a tener un acto hacia la tardecita. Sigue siendo Córdoba el lugar elegido para Javier Milei. Un territorio, convengamos, muy afín a las ideas
libertarias o digamos, si querés, contrario a las ideas kirchneristas, ¿no? Siempre ha sido Córdoba quien ha determinado en su momento que Macri se consolidara y bueno, también ha contribuido para, sí, un acto popular probablemente, como fue, ¿se acuerdan cuando asumió Milei que habló mirando hacia la gente? Esa es la idea, sería por hacia la tarde, un acto breve, o sea, Milei no es de hacer actos largos, pero sería una forma de hablarle a la gente el 25 de mayo. ¿Cómo viste, Lili, el viaje por España, estos cruces, ¿no? También con Pedro Sánchez, ¿qué te pareció eso? Muy tranquilo el viaje, ¿viste? No pasó nada, casi nos aburrimos. Bueno, la verdad, si se Decía hoy, espera que el presidente... decía hoy un analista Sí. que le sirve esa pelea para sacar de agenda que no va a haber ley bases antes del 25 de mayo. ¿Vos coincidís en ese sentido? No, yo te diría que no. Yo creo que esto no fue armado para que se tape, lo que además no se va a tapar. Estamos nosotros, de hecho, mencionando que no va a haber ley base para el 25 de mayo, es imposible. Esperemos que sea para junio y que todo salga más o menos como se está conversando. No, yo creo que es Milei puro. Milei puro. Milei dijo lo que dijo en su discurso en Vox y a Pedro Sánchez también le sirve pelearse con Milei. O sea, recordemos que Pedro Sánchez hace 2 semanas tuvo un episodio en España, no por Argentina, con su esposa, con sus sospechas, incluso se habló de que él iba a dimitir, y bueno, a él también le sirve fortalecerse frente a su público, no su público, frente a los españoles. O sea, yo creo que Javier Milei dijo lo que piensa, que es conocido lo que piensa de Pedro Sánchez y el gobierno y los socialistas. O sea, a nadie le sorprende lo que dijo. No es que dijo algo diferente a lo que viene diciendo. Y Pedro Sánchez o el gobierno español escala según la visión del Ejecutivo, porque también le conviene. Claro. Porque le conviene y también distrae sobre otro punto. Bueno, ven cómo me atacan, esto está vinculado a los ataques a mi esposa, etcétera, etcétera. Lo cierto es que lo que sí puedo darle como información, que ya se conoce, es público, el presidente Milei no se va a disculpar. Si vos me preguntás si esto va a escalar a niveles que pueda afectar las relaciones comerciales, yo creo que la sensatez la va a aportar tanto los empresarios españoles como los empresarios argentinos. Síganse peleándose ustedes, pero nosotros déjennos hacer negocios. Es un punto interesante ese, Lili, que mencionas. Como siempre, te agradecemos mucho el contacto y que nos hayas traído Gracias a ustedes. los temas de agenda. Gracias, Lili. Gracias a ustedes.